Seguidamente damos lectura al editorial que publica el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en su edición de hoy con el título El Moncada ilumina el destino de Cuba, a propósito de conmemorarse este domingo el aniversario 67 de la gesta del Moncada. Llena de fuerzas y de energías renovadas arriba la revolución cubana al aniversario 67 de los hechos del Moncada, en un año cargado de retos y tensiones al que sumó desafíos extraordinarios la pandemia de la que nos recuperamos. La firme voluntad de vencer propicia llegar con orgullo y optimismo a esta fecha que celebraremos con la prudencia requerida ante la situación sanitaria. Con la fe puesta en la bondad y grandeza de lo creado, ha vuelto a prevalecer la unidad del pueblo cubano, la solidaridad y la disciplina en el cumplimiento de la estrategia aprobada por el partido y conducida por el gobierno y los consejos de defensa, en lo que ha sido determinante la fortaleza de un sistema de salud articulado desde la comunidad, la participación del saber científico acumulado en la toma de decisiones, el trabajo de las organizaciones de masas y el oportuno seguimiento de nuestros medios de comunicación. Enfrentamos este escenario a partir de la obra ejemplar de Fidel, quien nos formó con una vocación humanista y nos legó todo ese caudal de fuerzas integradas e instituciones y profesionales que han vuelto a demostrar la entrega digna y la capacidad conmovedora de Cuba socialista. Todo lo vivido es suficiente para ratificar que el 26 de julio marcó el inicio de una nueva era en la historia cubana. Quienes no dejaron morir las ideas del apóstol con ese colosal asalto a la segunda fortaleza militar de Cuba, junto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, han reconocido que nunca sospecharon, cuando en la mañana de la Santa Ana se propusieron derrotar a la tiranía batistiana, haber llegado hasta estos días tras más de 6 décadas de lucha continuada, ni siquiera cuando, en cumplimiento de la orden del comandante en jefe, entraron triunfantes a Santiago de Cuba el 1 de enero de 1959. Exactamente 5 años, 5 meses y 5 días después del Moncada. Esos jóvenes de espíritu diferente, a puro amor de hijos y desinterés de héroes, hicieron suya la causa de los mambises que, en 1868, con Céspedes a la cabeza, iniciaron la guerra contra el yugo colonial. Como no abandonaron el ideal de Maceo y Gómez, con quienes José Martí en 1895 retomó la gesta libertaria hasta que la victoria fuera usurpada con la intervención norteamericana. Ni siquiera en esas difíciles circunstancias se apagó la llama redentora, enarbolada por figuras de la talla de Baliño, Mella, Villena, Guiteras y Jesús Menéndez, entre muchos otros que no se resignaron a vivir con semejante afrenta. Fue ese el afán que motivó a la generación del centenario, bajo la conducción de Fidel, a asaltar los cuarteles el 26 de julio de 1953, dispuesta a no tolerar, a 100 años del nacimiento de Martí, los crímenes y abusos de una tiranía sangrienta totalmente subordinada a los intereses de Estados Unidos. Luego del revés militar y del vil asesinato de muchos de sus hermanos de lucha, lograron sobreponerse a las vejaciones de la prisión y convirtieron esta etapa en un aprendizaje fecundo. Tampoco conocieron el descanso en el exilio en México, donde prepararon la próxima y decisiva etapa de batalla tras desembarcar en el yate Granma. También soportaron el duro golpe de alegría de Pío y se adentraron en la Sierra Maestra para empezar la contienda guerrillera del naciente Ejército Rebelde, cuyo comandante en jefe, con su indiscutible liderazgo, supo forjar la unidad de todas las fuerzas revolucionarias y conducirlas a la victoria del 1 de enero de 1959. Se iniciaba entonces otra etapa que estremecería los cimientos de la sociedad cubana. Las premonitorias palabras de Fidel, expresadas el 8 de enero a su llegada a La Habana, no tardaron en hacerse realidad. La tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa y, sin embargo, queda mucho por hacer todavía. La revolución heredó un cuadro de desgobierno, corrupción, analfabetismo, prostitución, miserias y desigualdades.
En la historia me absolverá, Fidel denunció con cifras que no admitían réplica la dramática situación de nuestro pueblo 55 años después de la intervención norteamericana. A partir del cumplimiento del programa del Moncada, el pueblo fue dueño de la tierra, las industrias y las viviendas. Se alfabetizó y se construyeron escuelas y universidades. Se prepararon médicos para Cuba y el mundo. Y se sentaron las bases para democratizar los espacios de creación, difusión y acceso a la cultura. En esencia, se hizo realidad el profundo anhelo martiano que preside la nueva constitución del culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. La revolución, como expresara nuestro primer secretario del Comité Central del Partido, general de Ejército Raúl Castro Ruz, puso fin a varios mitos, entre ellos el de que no era posible construir el socialismo en una pequeña isla a 90 millas de Estados Unidos. Una revolución que no fue consecuencia de una confrontación internacional, que no se limitó a la sustitución de un poder por otro, sino que disolvió la maquinaria represiva del régimen dictatorial y sentó las bases de una sociedad nueva, así como construyó un ejército que es el pueblo uniformado y elaboró para defenderse su propia doctrina militar, la guerra de todo el pueblo. En una comprensión que puede ser más honda, es imposible olvidar los heroicos sacrificios ante la larga lista de hechos que se han debido enfrentar, como el fomento y la organización del terrorismo de Estado mediante el sabotaje y el bandidismo financiado por el gobierno norteamericano. La ruptura de relaciones diplomáticas por todos los países latinoamericanos, con la honrosa excepción de México. La invasión de Playa Girón, el genocida bloqueo económico, comercial y financiero. La masiva campaña mediática difamatoria contra el proceso emancipador y sus líderes, en especial contra Fidel, objetivo de más de 600 planes de atentado. La crisis de octubre, el secuestro y ataques a embarcaciones y aeronaves civiles, y las canalladas que han provocado el terrible saldo, hasta ahora, de 3.478 muertos y 2.099 incapacitados. Estos últimos 62 años han estado marcados singularmente por la incesante lucha frente a los designios de 12 administraciones estadounidenses que no han abandonado los propósitos de cambiar el orden político, económico y social que hemos elegido, apagar el ejemplo de Cuba en la región y el resto del mundo y reinstaurar el dominio imperialista sobre nuestro archipiélago. También recibimos el abrazo noble y generoso de muchos pueblos hermanos, al tiempo que hemos brindado nuestra solidaridad en distintas regiones, tanto en las gloriosas misiones internacionalistas como en los programas de colaboración médica, educacional, deportiva y en otras esferas, haciendo valer la altura del amor de Martí hacia la humanidad. El pueblo heroico de ayer y de hoy, orgulloso de su historia y cultura nacionales, se fue curtiendo en difíciles frentes y ha sabido hacer mucho con muy poco sin desalentarse. Prueba decisiva fue su tenacidad y su inconmovible firmeza durante el período especial a que nos vimos sometidos como consecuencia de la desaparición del campo socialista y de la Unión Soviética, en medio de la ola de incertidumbre y desmoralización que esos dramáticos acontecimientos generaron en buena parte de las fuerzas progresistas. Cuando nadie en el mundo habría apostado por la supervivencia de la revolución, este pueblo resistió y demostró que sí se puede sin hacer concesiones en sus principios éticos y humanitarios, y mereció el inestimable apoyo de los movimientos de solidaridad que nunca dejaron de creer en el ejemplo que emana de la actuación de nuestra gente. La historia ha colocado los hechos y los protagonistas en su lugar, a pesar de que la ultraderecha de la Florida se empecine en arreciar la política de Estados Unidos contra Cuba para beneplácito de las fuerzas más hostiles de ese gobierno. Con el ánimo de promover rupturas generacionales y la incertidumbre para desmantelar desde dentro al socialismo, también se afanan en vender a los más jóvenes las supuestas ventajas de prescindir de ideologías y conciencia social. Hemos dado pruebas suficientes de que el socialismo lo defendemos porque creemos en la justicia,
en el desarrollo equilibrado y sostenible, en la solidaridad y en la democracia del pueblo y no en el poder del capital. Repudiamos las manifestaciones de discriminación y combatimos el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y todas las formas de esclavitud y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Cuba no solo libra grandes batallas en el campo de las ideas, se enfrenta además a problemas asociados a la crisis mundial, quizá la más aguda que haya vivido la humanidad a partir de esta pandemia, o lo que se añade como invariable telón de fondo la redoblada agresividad del gobierno de Estados Unidos que promueve sistemáticas acciones para obstaculizar el desempeño de la economía nacional y asfixiar al pueblo. Con el conjunto de medidas concebidas para enfrentar las actuales condiciones de la economía nacional y, sobre todo, dinamizarla, crece el desafío de comprender los alcances de esta transformación orientada además a la defensa de la soberanía y a la exploración de caminos hacia el desarrollo. Pese a enemigos y manipuladores, pese a quienes todavía no lo entienden, el pueblo cubano hará valer otra vez, como en aquel histórico 26, la suprema fortaleza de su espiritualidad en su búsqueda incansable de un mejor país. Esa herencia conmovedora que marca nuestros pasos desde el fervor que concita, también ilumina el porvenir de nuestra revolución, dueña de una fuerza arrasadora en la persecución de un ideal, de la defensa infinita de la justicia y belleza colectivas. Cuando la gesta del Moncada es presencia viva en la memoria y en el aliento renovado, Cuba cuenta con toda su gente y muy especialmente con la sabiduría y la fuerza apasionada de sus jóvenes, en quienes habita el fulgor perenne de los que a su edad supieron derrumbar los muros de la ignominia para enaltecer el alma de la patria.